En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Consultorio de bolsa en marcha, 9:32 minutos de la mañana, 915331851, 915331851, WhatsApp 609-224-716, 609-224-716 y nuestro canal de YouTube Intereconomía Radio. Consultorio de bolsa hoy con Franco Machiavelli, analista de mercados. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues muy buenos días, Rubén. Encantado de estar aquí nuevamente en Intereconomía. Un placer, como siempre. Encantado de saludarte. Tengo muchas consultas, pero te tengo que preguntar antes por la empresa protagonista hoy de la bolsa española, Telefónica, bajando ahora mismo en tiempo real. Caída para la compañía del 1,7%, ha ido reduciendo las pérdidas, por debajo de los 3,90 cotizando ahora mismo. ¿Cómo está Telefónica técnicamente, después de este cambio en la cúpula, de este relevo de Payete por Marmurtra? Pues realmente volátil, ¿no? Como creo lo has definido perfectamente, Rubén. Yo creo que el resumen del inicio de la jornada del día de hoy es volatilidad, básicamente, ¿no? Lo que sí es cierto, yo estaba mirando, no tanto del lado técnico, pero sí del lado técnico, lo más probable es que si rompemos, por comentarlo nada muy brevemente, por si rompemos, digamos, básicamente ese nivel de 3,85, que es un poco donde justamente habría, tras la caída en apertura, pues a lo mejor esto puede llegar a debilitar toda la tendencia previa que estaba trayendo. No obstante, Telefónica sí que es verdad que atravesó pues algunos momentos complicados en el pasado, pero estuvimos viendo cómo desde hace relativamente poco habían reducido considerablemente la deuda neta, que es lo que estábamos viendo justamente aquí en pantalla. Habían dejado de diluir al accionista mediante scrip dividends, que es el shares outstanding, ¿no? Las acciones en circulación que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Había aumentado incluso ligeramente el free cash flow, lo cual no era del todo malo, pero bueno, veremos cómo se lo toma todo esto el mercado, Rubén, porque a priori, de hecho, todo el cuadrado verde el recuadro que estamos viendo aquí verde, sí, fue la presión compradora añadida desde que se conoció esta noticia hace cuestión de un año, pero no por optimismo, sino por propia presión compradora de ir haciéndose con ese 10% a la SEPI, ¿no? Por lo tanto, veíamos un poco ese efecto. Ahora, la parte está clara alrededor de lo que es la gestión de la parte directiva, porque si no hay algo que pueda llegar a convencer positivamente a los accionistas, podríamos llegar a tener un riesgo de cara a futuro, y esto se vería reflejado en la directiva y en cómo administren no solamente el capital de la compañía, la deuda, sino evidentemente otro tipo de prácticas que el inversor tendrá que decidir de cara a futuro. Pero hoy, un tono un poco más bien neutro, pese a toda la volatilidad. Habrá que ir digiriendo poco a poco el efecto de todo esto, básicamente, ¿no? La otra cara, Indra, subiendo hoy en bolsa. No lo viene haciendo mal la compañía, Indra, ¿no? No, lo ha venido haciendo relativamente bien desde hace bastante tiempo, de hecho, y de hecho justamente hoy veíamos un poco ese efecto, ¿no? Cuando estaban hablando justamente de ese tipo de fusión, etcétera, etcétera, pero bueno, estamos viendo un poco digamos, de tono alcista. Sí que es verdad que venía de caer significativamente, sobre todo desde la parte de máximos, estuvimos viendo una caída alrededor de, se dice pronto, pero más del 25%, y desde entonces parece haber generado y formado algo de base, algo de suelo. Y claro, ver este tipo de cosas suele ser interesante, porque cuando vemos caídas de 2 dígitos, y no necesariamente del 10, sino más bien cerca del 30, y a partir de ahí vemos este tipo de consolidaciones y luego de roturas al alza, suele ser interpretado por el mercado como algo positivo. Por lo tanto, de momento, buen tono, porque además todo esto, Rubén, responde a tendencias primarias que ha tenido el valor, ¿no? Así que bueno, veremos. Por eso no hay que ser tan pesimista con Telefónica, pese a la noticia que se ha conocido, porque Indra también es un ejemplo de ello, ¿de acuerdo? Así que veremos un poco cuál es digamos, la trayectoria a largo plazo, pero de momento a nivel técnico Indra podríamos decir que bien. Vale. ¿Y el mercado cómo está antes de ir a las consultas? Pues yo creo que dentro de lo que cabe bien, Rubén, lo hemos dicho en muchas ocasiones, el mercado se sobrecalienta demasiado en muchos extremos, tanto del lado de cuidado que viene la inflación, que viene Donald Trump, y vemos luego que una décima de variación del IPC subyacente ya hizo dispararse el mercado y sobre todo lo más importante, le quitó presión al 10 años, ¿no? Con esa caída significativa que estábamos viendo del 10 años, que tanta presión le estaba metiendo, caída de hasta casi el 5%. Esto le da soporte, le da apoyo a ese fondo de mercado, así que de momento relativamente bien el tono. Fíjate qué sensible es el mercado, ¿no? O sea, tanta expectativa de inflación y cae una décima y el mercado se dispara. La conclusión que le doy a todo esto, el mercado quiere tener motivos para subir. Básicamente es eso, ¿no? Así que
probablemente el desafío, ahí sí, a nivel técnico del SP, para empezar a proyectar ya más subidas, pues que rompa básicamente este nivel tan psicológico, resistencia tan psicológica de 6.000 puntos. Resistencia horizontal, resistencia diagonal, de todo ese proceso correctivo que estuvimos viendo justamente desde diciembre hasta la fecha, que cayó más de un 5% entre una cosa y la otra. Pero bueno, tendencia alcista de fondo, así que no debería costarle demasiado perforar este nivel y a partir de ahí irnos nuevamente a máximos históricos. Soy relativamente optimista en ese aspecto. Venga, vamos con las consultas. Empezamos con Gabriel, que está al teléfono. ¿Qué tal, Gabriel? Buenos días. Hola, buenos días, Rubén. Muchas gracias por llamarme. Yo le quería preguntar al experto la opinión que tiene sobre Enagas y si sabe cuándo paga dividendo. Solamente era esto, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Vamos a ver en Agas. Te voy buscando yo la fecha de dividendo a ver si la encuentro, en lo que técnicamente le decimos algo Sí, la al, tengo al por aquí. oyente. Bueno, no me sale próxima fecha, me sale la anterior, que 25 de fue... febrero, me parece. Ah, no, esos son resultados. Esos son resultados. Sí, son Ah, earnings, correcto. pues no lo tengo yo por aquí tampoco. A ver Correcto. si lo consigo 5 de buscar. febrero earnings. Vale, bueno, de momento la vamos comentando, si tenemos luego la fecha se la comentamos al oyente. Lo que está ocurriendo en Enagas es lo siguiente, no tiene por qué ser algo necesariamente malo, pero deberíamos estar atentos, y hablo mínimamente a nivel técnico. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, creo que en pantalla se está viendo muy claro lo que estamos comentando y estamos hablando básicamente de esas figuras tan conocidas de reversión, ¿no? Es decir, cuando venimos de procesos de subida muy importantes y que a partir de ahí con lo que nos encontramos son con figuras de vuelta bastante relevantes en la parte de los máximos. Estamos viendo, de hecho se le suele llamar techo redondo, techo redondeado, ¿no? Cuando vemos esa curvatura, esos giros en la parte de los máximos que pasan de ser crecientes a decrecientes, mientras que paralelamente nos encontramos con mínimos estáticos. Entonces, este tipo de dinámicas de movimiento lo que señalan es que una hipotética rotura de ese nivel de suelo, de hecho en el que se encuentra ahora 12 euros por acción, pero por ser más concretos 10,3, que sería ya un nivel por debajo de todos estos últimos mínimos, esto podría acelerar caídas, correcciones, de hecho, como mínimo hasta siguientes niveles de suelo que estarían ya ubicados en la zona de 7, 7,5 de euros por acción, ¿no? Así que bueno, siempre y cuando no lo rompa, tampoco vamos a decir que debería caer porque de momento no ha roto nada, ¿vale? Pero sí que aumentaríamos un poquito la vigilancia en el valor en este tipo de niveles. Ahora bien, si vemos una rotura justamente por encima de máximos, cualquier cosa que cotice por encima de lo que es 14, 14,5, ya sería una muy buena señal porque nos estaría hablando de que toda esta pauta de reversión de la que hemos estado hablando ahora podría finalmente llegar a su fin y volver a continuar con su movimiento natural primario, que es alcista, ¿no? Venga, vamos con un mensaje de audio. Hola, buenos días, ¿qué tal? Miren, quería consultarles sobre SEAL SQ, ¿vale? Si lo buscamos en el buscador es LAES. La verdad es que las compré bastante caras. Creía en ese momento que no lo estaban, pero bueno, el caso es que están en 4, 20, 20 y algo. Entonces era saber simplemente cuál es vuestra recomendación sobre esta empresa que opera en el Nasdaq. Venga, muchísimas gracias. Pues a ver qué le podemos decir. Uh-huh. Estoy a la espera de Bueno, muy que bien. A confirmar ver, lo del dividendo de Nagas, que no se me olvida. vale. Vale, perfecto, ok, sin problema. Bueno, nos comentaba el oyente, esta acción no es relativamente nueva, al menos por lo que me salen datos de TradingView, no lleva demasiado, y lo que sí es cierto es que probablemente lo que sorprendió un poquito al mercado fue un poco la parte de caídas en los ingresos, ¿no? Como justamente estamos viendo, o de hecho en la parte resumida que estamos viendo justamente a la derecha, tanto caída de ingresos como margen neto, ingresos netos y margen neto que diga, ¿no? Entonces, a lo mejor eso castiga un poquito el corto plazo, habría que ver cómo se recupera de cara a futuro, estudiarla un poquito mejor, porque el técnico cuando tenemos muy poquitos datos, pues poco te puede llegar a ofrecer, ¿no? Pero lo que sí que podríamos llegar a destacar es que desde que salió, desde esa IPO hasta la parte de mínimos, cayó un 98 la compañía, ¿de acuerdo? O sea, toda esa tendencia bajista que estábamos viendo, la parte, entre comillas, optimista o positiva, habría que ver qué hay detrás de todo esto, fue justamente la rotura que empezamos a ver en ese nivel clave que estaría ubicado en la zona de 0,50 aproximadamente, y de ahí se disparó hasta 5,50. O sea, volatilidad garantizada, podríamos llegar a decir, y lo que le pediríamos al valor como mínimo a nivel técnico es que aguantase esta especie de soporte intermedio 2,8, y si volvemos a romper pues la zona de lo que serían 10, pues a partir de ahí volveríamos a tener una nueva expansión que continúe incluso con ese ciclo de reversión que hemos estado viendo. Pero, repito, habría que analizar un poquito más a nivel fundamental la compañía y ver el tipo de evolución debido a la volatilidad que tiene, al poquito tiempo que tiene en el mercado en este caso, ¿no? Fresenius y Bankinter, nos pregunta Santiago en YouTube, que cómo lo ves, cómo ves Bankinter antes de los resultados del jueves.
Fresenius y Bankinter. Bueno, dentro de lo que cabe bien, dentro de lo que cabe bien, porque sobre todo ya Bankinter lo dijimos hace bastante tiempo, era una de las favoritas en la banca española en este caso. Sí que es cierto que creo que uno de los últimos consultorios que comentábamos en Intereconomía, la esperábamos en ese 6,4, ¿no? Que estamos viendo en pantalla, en un nivel relativamente atractivo, ¿no? Pero bueno, a veces cuando buscamos ser muy finos en el timing, pues tiene lo que tiene, ¿no? Que a veces el valor, si está fuerte, pues no tiene por qué revertir o regresar hacia esos niveles y que continúe y se nos vaya sin nosotros, ¿no? O sea que lo que estábamos viendo era justamente eso, una idea de reversión a 6,4, pero lo que estuvimos viendo fue que de hecho esa pauta de corrección que tuvo, ojo, más del 16% de corrección desde máximos, parece que sirvió y fue en este caso suficiente para, en primer lugar, generar bases, ¿de acuerdo? Generar un poco de lateralidades y encontrarnos justamente ahora con la rotura. ¿Cómo lo perfilamos a partir de ahora? Pues básicamente la propia altura del rango lateral se proyecta la rotura. Estos son criterios puramente técnicos, obviamente. No es el único factor que guía a la empresa en este caso, pero sí que es cierto que seríamos relativamente optimistas como mínimo hasta 9,1 o 9,15, porque básicamente sería el seguimiento de la tendencia primaria. Y si volvemos a revertir un poco a niveles de suelo, pues tampoco nos sorprendería e incluso también sería hasta relativamente cómodo ver cualquier tipo de corrección hasta el 7,15, que es un nivel de confluencia de suelos, pues en ese caso bastante importante, ¿no? Me comentabas por... Fresenius, no Bankinter. Fresenius. Vale, Fresenius, a ver si la tengo por aquí. Fresenius... Vale, la tengo por aquí. Bueno, bien, un buen tono alcista. Sí que es verdad que revierte un poco todo el castigo que estuvo llevando desde máximos que estábamos viendo justamente, pero es lo que decíamos con un valor anterior. Cuando vemos una finalización de una tendencia bajista, en este caso prolongada desde hace bastante tiempo, año 2017, caída acumulada del 72% hasta octubre de 2022. Da la casualidad que octubre de 2022 empieza a ser el final de ese mercado bajista general que hubo en todos los mercados, ¿no? A partir de ahí estamos empezando a ver una figura de cambio tendencial, figura de canal alcista bastante clara y evidente, pelín sobrecomprada quizá para muchos en la actualidad, bueno, no se sabe, quiero decir, si hacemos un seguimiento de la última verticalidad, tendencias más bien secundarias empiezan a estar en niveles, no sé si decirlo atractivos, porque realmente sí que es verdad que está un poquito más arriba, pero cualquier tipo de corrección que pudiese ofrecer a la misma línea secundaria que estamos viendo sería interesante. Ahora bien, extrememos precaución, no tanto en el corto, sino extrememos precaución un poco en el medio plazo, ¿de acuerdo? Porque siempre que tuvo testeos similares en el techo que estamos señalando, se llevaron a cabo correcciones. Así que no sería de extrañar ver algo de consolidación en todos estos niveles y que a partir de ahí dé oportunidad en la línea secundaria. Caso contrario, nos deberíamos ir a la primaria, que estaría, pues en este caso, 5 euros por debajo, ubicado en 30 por acción en este aspecto, ¿no? Vale. Rosa, buenos días. Hola, buenos días. Mira, es que hay dos compañías que me interesan mucho a nivel fundamental para invertir a largo plazo, sobre todo porque, bueno, son de memorias de alto rendimiento de banda ancha, que para semiconductores considero muy críticas. Estas son en concreto Onto, con un ticker ONTO, como suena, y Camtek, que el ticker es CAMT. Lo que pasa es que están un poquito altas, entonces no sé si entrar ya o a ver qué punto de entrada me recomendaría. Si puede ser muy rápido, un comentario de Uber, también para una posible entrada más a largo plazo, pues esas son mis preguntas. Muchas gracias. Gracias, Rosa. Hasta. Vamos con ello, Franco. Ok, pues voy a intentar ser lo más breve posible y combinar técnico y fundamental, ya que el oyente lo pidió. Si hablamos relativamente de fundamentales en la parte de Onto, algo que me gusta realmente es el incremento en free cash flow que hemos estado... Tiene cosas buenas esta compañía, según lo que estoy viendo, y me gusta, ¿de acuerdo? Es decir, cuando empezamos a ver incrementos en el free cash flow, que es la barra lila que estamos viendo en pantalla, eso es algo bueno, flujo de caja libre en generación en aumento, lo cual es positivo. Esto es algo muy bueno y es una reducción considerable de lo que es su deuda neta. Esto realmente es muy bueno, pues una compañía que no depende mucho de la deuda. Luego sí que es verdad que en la parte de shares outstanding, es decir, acciones en circulación, van teniendo ciclos en los cuales diluyen un poquito al accionista. No está habiendo mucha recompra de acciones, por lo tanto, bueno, no le podemos pedir tanto en este caso a la compañía, pero algo mínimo que se le pide a nivel fundamental es que los ingresos estén alineados con el beneficio operativo. Y eso sí lo estamos viendo. Incremento en la curva de ingresos, que es la parte gris, e incremento en el beneficio operativo, que son las barras lilas en este caso. Hablando a nivel técnico, si nos vamos brevemente, muy buen aspecto también, ¿no? Es decir, buenos apoyos tendenciales, primarios también, gráfico diario, muy buenos apoyos tendenciales realmente. Y lo que estaríamos viendo aquí como último reto para la compañía en este caso, sobre todo tras haber rebotado en
en $164 por acción. Pues le pediríamos que rompa el último máximo relevante. De hecho, máximos históricos, si no estoy equivocado. Por lo tanto, una rotura de estos máximos empezaría a confirmar todo ese apoyo, todo ese optimismo. También creo que la narrativa de semiconductores pues evidentemente ayuda muchísimo, y el proteccionismo de Trump pues también le puede llegar a ayudar, pero le pediríamos eso, 2.42, si lo logra romper, pues oye, fantástico. Si nos vamos a Camtec, que también le había pedido la oyente en este caso, vamos a empezar brevemente por el técnico. A muchos les estaba asustando un poco en su día este hombro cabeza hombro. Recuerdo haberla comentado en Intereconomía, si no me equivoco, y es justamente la hipotética posibilidad de rotura de este nivel. Algo positivo que hemos estado viendo es que no lo ha roto. Por eso nunca hay que adelantarse a nada, por más bonita que parezca la figura a nivel técnico, porque hemos visto que tras esa pauta correctiva desde los máximos hasta la parte de base de lateralidad ha caído un 50%, y a partir de ahí hemos empezado a ver una rotura en la zona de 92. Muy buen tono, muy buena señal, porque al final responde un poco a toda esa dinámica de máximos y mínimos crecientes en el corto plazo. Si unimos todo esto, pues nos damos cuenta claramente de que de momento el valor en este caso tendría algo de salud, ¿no? Si nos vamos muy brevemente a la parte fundamental, fijaos, curva de revenues con curva de beneficio operativo positivo a priori, y si nos vamos un poco a la generación de flujo de caja, también incremento de flujo de caja, caída de la deuda neta, pero ojo, porque están diluyendo mucho al accionista, y esto a lo mejor le pasa un poquito de factura en el largo plazo, ¿no? Y creo que Uber era la última, Uber, ¿verdad, Rubén? eso es, Si no me para equivoco. entrar. Vale, Uber, vamos a ir directo al técnico porque no especificó fundamental, así que bueno, nos ahorramos un poquito de tiempo. Apoyo muy bueno, de hecho, el apoyo que estamos viendo en 62, esto creo que es bastante bueno, pero habría que esperar a que salga un poco de la lateralidad en la cual se encuentra ahora. Creo que todo esto responde a tendencias primarias, lo cual está muy bien, pero toda esta lateralidad genera un pelín de incertidumbre. No obstante, de suelo a techo, para el que quiera aprovechar algo de trading probablemente, tiene un 32%, lo cual puede llegar a ser atractivo solamente el mismo rebote de dicha lateralidad. Pero para ver más subidas deberíamos romper en este caso $88 por acción. Vale, ahora voy enseguida con otra llamada. Antes una cosita rápida por YouTube. Safir, pregunta Jorge. Precio objetivo y posible punto de entrada. También pregunta por Indra, pero de Indra ya hablábamos antes, así que vamos con Safir. Bueno, muy bien realmente SACIR, Rubén. Me gusta, de hecho la comentamos hace un tiempo y veo que se ha estado alineando muy bien a las pautas técnicas que hemos estado mencionando, ¿no? O sea, en el pasado estábamos hablando de algunos retos que tenía un poco la compañía, niveles intermedios, niveles de tendencia, que de hecho estábamos viendo justamente apoyos a partir de ahí, ¿no? Señalamos, creo, lo tengo justamente aquí, 2,75, 2,8, toda la zona, obviamente, ¿no? No el precio exacto. Y de momento sí que es verdad que a partir de 2,9 hemos estado viendo un suelo un poquito más pronunciado, un poquito más evidente, y a partir de ahí parece que quiere arrancar. ¿Qué es lo que le falta? Pues que está teniendo un pelín de presión en lo que serían la parte de máximos decrecientes. Va teniendo esto un pelín de presión, pero creo que realmente tiene algo de potencia y fortaleza para lograr romperlo. Si vemos una rotura de este nivel, creo que nada podría evitar que como mínimo veamos un 15% de revalorización hasta la llegada de ese nivel clave de 3,6, nivel de resistencia histórica. Todo esto responde a la tendencia que viene trayendo el valor desde el año 2020 en adelante. Así que bueno, seríamos optimistas en este aspecto, Rubén. Agustín, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por su llamada. Vamos a ver, tengo Unicrédito compradas a 41, o sea, le gano algo a Unicrédito. Vale. ¿Y qué opina también de Vidrala, que le pierdo bastante ahí? Vale, Unicredit y Vidrala. Perfecto. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias, pues muy amable. Muy bien, pues Unicredit, realmente bastante bien, Rubén, creo que la comentamos en su día. Sí que es verdad que sufrió un pelín y muchos a lo mejor estaban un pelín más alarmados de lo normal cuando veíamos que desde máximos caía un 18%, ¿no? Y claro, rompía líneas tendenciales, etcétera, etcétera. Esto podía llegar a preocupar un poquito al inversor, pero cuando un valor está muy fuerte, tampoco hay que ser tampoco hay que obsesionarse en exceso cuando rompemos una línea tendencial. Quiero decir, al final yo siempre aplico el criterio de tener en cuenta el último mínimo generador de nuevos altos. Hasta que no rompa el último mínimo generador de nuevos altos, que es lo que se le suele llamar zona de demanda, no hay nada de lo que preocuparse. Y es justamente lo que hemos estado viendo en el caso de Unicredit. ¿Cómo lo estamos viendo en la actualidad? Muy bien, francamente bien, porque estamos a puntito de romper o rompiendo ya
esa zona, ese precio clave de 42, ¿no? Por lo tanto, siempre y cuando continúe en esta marcha, nada que objetar y miraríamos, de hecho, la nueva zona de demanda, último mínimo generador de nuevos altos para guiar un poco el corto plazo en esa evolución. Así que dentro de lo que cabe, bastante bien y esperaríamos como mínimo una llegada a 60, que es el nivel objetivo que teníamos proyectado hace un tiempo. Le queda un trecho, pero bueno, de momento no hay nada que impida que la tendencia cambie en este caso, ¿no? El otro valor lo he olvidado. Vidrala. Que ahí le perdía. Vale, Vidrala. Al contrario que Unicredit, ahí le perdía. Vale, pues lo que estamos viendo en este caso en Vidrala creo que es algo relativamente bueno también y es un poco que estamos apoyados en soportes, ¿no? No solamente estamos apoyados en soporte, pues podríamos decir que estamos apoyados en soporte en caída libre o mejor dicho, o en una tendencia bajista del valor, pero es que estamos apoyados en soporte en una tendencia alcista del valor. Y esto a veces suele dar algo de respiro pese a esas correcciones que pueden llegar a haber en el corto plazo. Muy buen rendimiento, a nivel semanal el gráfico realmente habla por sí solo, creo. Y sí que es verdad que desde la parte de máximos que hemos estado viendo pues un poquito de correcciones, lo que empezamos a ver ahora pues es eso, ¿no? Una caída del 18%, se topa con el nivel de 87. El nivel de 87 debería funcionar como nivel de suelo. Si no funcionase, tenemos el siguiente que está en 75. Ahora bien, perdemos nivel de 75, podría ser un poquito más preocupante. Estamos un poco lejos realmente de ese precio en la actualidad. Así que de momento vamos a dejar que consolide un poco más. Parece que no está teniendo un rumbo muy claro, pero parece que aguanta nivel de 87. Eso es lo fundamental, que aguante nivel de 87 o de 75 y que en el mejor de los casos supere 104 para continuar un poco con su movimiento primario en este aspecto. Pregunta Ricardo de Barcelona que qué te dicen los gráficos de Eli Lilly. Bueno, Eli Lilly realmente bastante bien. Yo creo que la comenté hace relativamente poco. La tengo de hecho por aquí. Y sí que es verdad que sufrió en su momento, ¿no? De hecho, estábamos viendo algunas también como Novo Nordisk, que también tuvo caídas importantes, aunque era un caso distinto el motivo de la caída, ¿no? Sí que es verdad que el healthcare ha venido sufriendo un pelín, eso sí que es cierto, pero Eli Lilly es una compañía muy, muy buena. Sí que es cierto que suele sorprender cuando corrigen, ¿no? Porque tienen tantísima fortaleza alcista a lo largo del tiempo y de hecho esa característica innata de compañías tan fuertes es que cada vez suben con más verticalidad. Pero eso es un factor bueno, pero de precaución al mismo tiempo. ¿Por qué decimos esto? Pues porque cuanta más verticalidad tengamos en el valor, de hecho perdió la última, ¿no? A lo mejor a priori no se ve, pero si trazo esta línea ya empezaremos a ver cómo cada vez va teniendo más y más y más verticalidad. ¿Qué estamos empezando a ver ahora? Una pauta, una base de consolidación. Que vemos además una confluencia a niveles de suelo. Esto podría ayudar también al valor a tomar algo de impulso a partir de aquí. Pero debemos bajar un poco la temporalidad y lo que debemos hacer es esperar algo de pausa. Es decir, que se frene. No por el hecho de que esté en un nivel de suelo ahora, debería ser una compra. Quiero decir, viene de momento en caída y no ha frenado caída. ¿Qué le pediríamos en la zona actual? 7.30. Pues algo de consolidación, que haga algo de base en este nivel. Esto sería una muy buena señal, puesto que lo que demuestra es también un apoyo a largo plazo que estamos viendo. Si perdemos este nivel, pues realmente ahí sí que nos podríamos ir a niveles un poco más bajos. ¿Cambia algo de la fotografía de la compañía? Honestamente, no. Es decir, son correcciones a nivel técnico que sanean correcciones subidas muy verticales previas, pero nada más. Así que 7.30, esperaríamos consolidación a partir de ahí y si no, revaluaríamos niveles en el caso futuro, ¿no? Venga, dos más antes de preguntarte por valores que te gustan ahora mismo. Acciona, la matriz, nos dice este oyente, compradas a 150, ¿qué recorrido le ves? Y ASML Holding en 680 euros. Nos dice que no sabe si vender la totalidad de posición de ASML y promediar comprando más acciones de Acciona. Bueno, realmente me habéis hecho un poco spoiler hoy, Rubén, porque tenía pensado traer a SML en las candidatas, pues tengo otras también ahí y ahora comentamos igualmente. Acciona, a ver, dentro de lo que cabe bien, muy buenos apoyos tendenciales, se está consolidando. Creo que este es el mejor ejemplo de lo que hablamos ahora con Eli Lilly. El escenario técnico no se parece mucho, pero a nivel conceptual sí. ¿A qué me refiero? Tendencia alcista. Viene de corregir, pero sin embargo lo que sí vemos aquí es que viene, corrige, pero se frena. Cuando hablamos de que corrige, viene cayendo y luego se frena, hablamos justamente de este tipo de cosas. Tendencia bajista, desde los máximos más o menos que estamos viendo en pantalla, ubicados en una corrección significativa de casi el 50%. A partir de ahí lo que empezamos a ver son pautas de consolidación. Esas pautas de consolidación lo que nos están señalando es ese frenos a pausa. Y además todo esto apoyado en líneas o en tendencias más bien primarias. Por lo tanto, le pediríamos una rotura del nivel de techo 135 para a partir de ahí ver nueva evolución. Pero es lo que mínimo
se le pide a un valor que frene y que a partir de ahí salga de esta consolidación. Si por el contrario perdemos nivel de suelo ubicado en 94, pues extremaríamos un poquito más la precaución en este caso. Y del lado de ASML, pues realmente muy bien. Es una de mis favoritas. De aquí como mínimo a 5 años es una compañía que, si entendemos el modelo de negocio, es una locura. Si tenemos en cuenta la narrativa de semiconductores, ella, ASML juega un papel fundamental, sobre todo por las máquinas de litografía, que son capaces de grabar esos patrones en las obleas de silicio, que no lo consigue casi ninguna otra compañía. Ellos tienen la máquina, ASML lo tiene. Es un poco cíclica en los pedidos de fábrica, pero si los clientes, que por cierto, Nvidia, grandes compañías son clientes, en este caso de ASML, continúan con su demanda, pues esto debería continuar. Así que muy buen apoyo, el nivel actual 600, honestamente, la figura de vuelta está siendo muy evidente, así que yo en lo personal tendría, si rompemos 600 a la baja, pues a lo mejor un poquito más de precaución. 30 segundos tengo, háblame de otro valor, además de ASML, que tengas por ahí que te guste. Pues es un valor tranquilito, Rubén, pero me gusta para mantener sobre todo a largo plazo. Es una compañía de utility, recursos de agua en Estados Unidos. Estamos hablando de American Water Works Company. Muy buenos apoyos, muy buenas correcciones que hemos estado viendo hasta la fecha. Así que de momento es una de mis candidatas. Más tranquilita, no pidamos una Nvidia, pero bueno, mantener en cartera agua pues acaba siendo fundamental. Todo el mundo necesita agua. Franco Machiavelli, analista de mercados, gracias por acompañarnos una vez más en este consultorio de bolsa aquí en Capital Intereconomía. Buen lunes, buena semana. Cuídate. Muchas gracias, Rubén. Igualmente a vosotros. Un saludo.